Pues nos vamos al kiosco y en lugar de hacer el pase de todos los periódicos, creo que es importante que sí nos detengamos en el tema del juicio contra Genaro García Luna, porque pues en muchos lugares se está obviando el tema, ¿no? En muchos lugares de la prensa, en medios impresos y también no impresos. Entonces, ya le estábamos comentando que el presidente adelanta 3 escenarios, da, por cierto, el beneficio de la duda, dice, bueno, pues eso tendrá que probarse, pero creo que una de las cosas importantes del mensaje que da el día de hoy el presidente en relación a esto, y esa fue la lectura que yo hice, ahorita me dices cuál fue, pero es, al final lo que importa aquí es la no repetición. No es un tema de, y entonces van a seguir habiendo aquí otras causas. Por ejemplo, en el caso de que Felipe Calderón saliera en el juicio de allá involucrado con todo esto y esto fuera aprobado, parecía que el presidente lo que dice, yo ya me he posicionado sobre este asunto, yo no voy a perseguir expresidentes, y ahora lo reitera y lo que dice es, lo que nos importa es que exista, como dice Miguel Arzate, politización, que exista conciencia, que exista noción de lo que ha sido nuestra historia y que eso garantice de alguna manera la no repetición. Sin duda, absolutamente de acuerdo. Ahora, lo que ha planteado es que para que tengamos esta posibilidad de politización es que se ventile, que se dé a conocer, que tengamos la posibilidad de saber exactamente qué sucedió. Incluso López Obrador le ha lanzado preguntas públicas a Felipe Calderón, si sabía o no sabía de lo que hacía García Luna, por qué se le acercó tanto, por qué tanta confianza y por qué no titubeó en que fuera García Luna su secretario de Seguridad Pública, por qué lo defendió a pesar de que le dijeron que estaba involucrado en el narcotráfico. Entonces, ha dicho López Obrador, y yo no estoy en favor de juzgar a los expresidentes, incluso cuando se lanzó esa convocatoria a través del INE, hay que recordar que se hizo todo el proceso que llegó a la Corte sobre la pregunta del juicio a los expresidentes, López Obrador dijo, yo voy a votar en favor del no, que ya no nos detengamos en eso. Pero bueno, es muy importante ventilar esto, es muy importante, o sea, no es un asunto menor, es un asunto sustantivo, es terrible como un secretario de seguridad que tendría que haber tenido pues esta visión, esta vocación de servicio y de cuidar a la gente, pues estaba viendo cómo negociaba con criminales que a su vez tenían asusada a la población, que había un baño de sangre, la acusación de la Corte de Estados Unidos, de los fiscales de Nueva York, bueno, pues no es menor, que habría establecido, entre otras cosas, una empresa criminal para transportar cocaína y no solo eso, hay otros 4 delitos que perseguir. Pero ¿cómo le quemaban incienso a Felipe Calderón y a Genaro García Luna, varios comunicadores? Eso es muy evidente, a pesar de un baño de sangre, de una guerra, y no solo en funciones, sino ha habido defensores, y vale la pena que nos tomemos un momento para recordar cómo ha habido apoyos claros, directos de ciertos comunicadores hacia Genaro García Luna, a tal grado que, o sea, es increíble lo que sucedió hace un par de años, ya cuando García Luna había sido detenido, una entrevista que le hace Leo Zuckerman a Felipe Calderón, y ahí pues exoneran a García Luna. Ahí dice Leo Zuckerman, además enojado, muy molesto, así con esta actitud. No, a mí no me cuadra que Genaro García Luna hubiera tomado un peso del cártel de Sinaloa. No me cuadra que esté involucrado en esto. Y Felipe Calderón diciendo, no, la riqueza la hizo a partir de que dejó de ser secretario de Seguridad Pública Federal. O sea, ¿qué dedo nos chupamos, por favor? Además, muy rápido, pero no importa. Sí, no, sí. O sea, la amasó rapidísimo, eso no importa, no tiene nada que ver con lo otro. Y exactamente, plantea en esa entrevista Felipe Calderón y le da una manga ancha Leo Zuckerman, pues cómo es posible que se esté hablando de eso cuando nosotros fuimos los que detuvimos a quienes hoy son los testigos, ¿no? Los testigos probables en un juicio que se va a hacer contra Genaro García Luna. Vamos a ver este pequeño momentito, este intercambio que tienen el comunicador Leo Zuckerman con el expresidente Felipe Calderón sobre este tema, a propósito de que pues ya había sido detenido Genaro García Luna.
Pero no me cuadra, bueno, resulta, no, o sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey que es el rey Zambada, pues lo atrapamos nosotros, lo extraditó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otro gallo hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, no ahora, salió ayer en el Universal, pero ya había salido, ya es algo conocido, de patrimonio que se va formando. La verdad, la mayoría de ese patrimonio se forma prácticamente después de la presidencia y, por cierto, no en función de relaciones con crimen, sino a relaciones de contratos con gobierno. O sea, yo dejo las cosas ahí. Bueno, partimos del No me hecho de que es cuadra. multimillonario, ¿no? Felipe Calderón acepta que García Luna es multimillonario. Sin embargo, asegura que esa fortuna la amasó a partir de ser secretario de Seguridad, o sea, después de que dejó el cargo. ¿Qué dedo nos chupamos, por favor? Además, esta acusación que hace el rey Zambada no es menor. Incluso él dice cuándo, en qué momento y cuánto le dio cañonazos de 3, 4, 5 millones de dólares. O sea, es todo un escándalo. Y hay otro dato que no dice Felipe Calderón. No, o sea, ahí les va, ¿qué datos fundamentales desde mi punto de vista? Así es. El Chapo Guzmán, libre durante todo el sexenio. No lo pudieron atrapar en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Por qué no capturaron al Chapo? Hay que recordar que se fugó en el tiempo de Vicente Fox y después con Calderón no pudieron. En su momento, recuerdo, le pregunté al encargado de seguridad, a uno de los encargados de seguridad de Felipe Calderón, que por qué no habían podido atrapar al Chapo. Dijo, es que es muy inteligente, es que es muy listo el señor. Ah, no, imagínense. Entonces, sí hubo una red de complicidad con ese cártel, por favor. Hubo una red de complicidad, bueno, y eso es de lo que se espera que sea aprobado en el juicio y hay distintos testimonios, pero ponte tú que un expresidente puede decir, pues ellos son a los que nosotros aprendimos, desde luego van a hacer testimonios en contra nuestra, ¿no? Ponte tú eso. Pero este llamado a la sorpresa de un Felipe Calderón cuando al mismo tiempo habían salido otro tipo de testimonios sobre lo que pasaba durante su gobierno, uno de ellos era un funcionario de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, que le dijo explícitamente a través de varias cartas y le advirtió de todas las irregularidades que estaban siendo cometidas por Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón. Estamos hablando ahí ya no, porque ahora lo oímos decir, ¿no? Si esto lo hubiéramos sabido en el 2006, en el 2008, pero sí se lo dijeron y está el testimonio, y no solamente está el testimonio, sino está la historia de Javier Herrera Valles, quien después de haber advertido esto, fue primero acosado y después detenido, pasó 3 años en prisión en el gobierno de Felipe Calderón. Vamos a escuchar algo de lo que él ha referido. La primera carta se la doy de una manera discreta, que viene siendo de 8 fojas. Claro que los delitos no los cometía el ingeniero, o sea, el jefe de un cartel no es el que comete los delitos, pero es el responsable de las operaciones de la gente que lo está cometiendo. ¿Y si se hubiera investigado, se hubiera llegado a Genaro García Luna? Por supuesto, o sea, realmente él estaba comandando en ese tiempo la Agencia Federal de Investigación. Hubo diferencias muy grandes con el procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, precisamente por la protección institucional que le estaban dando a personal de la AFI en ese tiempo. Y esa era la protección institucional. Hubo una serie de circunstancias en donde los estuvieron protegiendo. ¿Y qué recibió a cambio Javier Herrera Valles? Una golpiza, lo metieron a prisión, incluso él iba, porque alguna vez lo detalló, a una entrevista con Denise Merker en Televisa, en donde iba a hablar más del involucramiento de García Luna con el crimen organizado. Entonces lo interceptan y no solo eso, lo torturan, lo asfixian. Dice, pues estuve a punto de morir, le rompieron unas costillas y a la cárcel el señor. O sea, así resolvieron el asunto. Digo, para que
Ahora diga Felipe Calderón que no sabía, que no estaba enterado. Por supuesto que estaba enterado, no nos chupamos el dedo, ¿no? Y creo que la mayor parte de la gente, y es lo que se percibe en redes sociales, dice, por favor, no seamos ingenuos, García Luna tiene que rendir cuentas, y ahora el tema es qué tanto va a decir, qué tanto puede proteger o no a Felipe Calderón, y si le conviene dar información sobre el expresidente, que eso podría ser ya después una estrategia legal, ¿no? Así es. O sea, decirlo todo. Y hablando sobre pues todas las expectativas que ha generado y las preguntas que se puede uno hacer a raíz del caso en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que ayer arrancó. Y bueno, ya hablábamos de una parte, otra parte, y que también vale la pena destacar a partir de lo que se refiere en esa conversación que tiene Leo Zuckerman con Felipe Calderón, es esta cosa de decir, no, pues toda su riqueza se generó después de que salió de mi gobierno, o sea, ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sobre eso, pues también hay consideraciones que hacer. No solamente es el corto tiempo en el que esto se realizó, sino que existen investigaciones de la UIF, existen testimonios que fueron referidos, por cierto, por quien en ese momento era el titular de la UIF, Santiago Nieto, en una mañanera en 2019 sobre una triangulación que no habla nada más de, pues, de que se dieron contratos y entonces a partir yo de eso pude hacer mis negocios bien padres, sino que se habla de una triangulación que a lo que derivaría es al lavado de dinero directamente. Vamos a ver parte de lo que en aquel momento, en aquel 2019, refirió el ex titular de la UIF, Santiago Nieto. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Bueno, y si García Luna hubiera amasado su fortuna a partir de que dejó de ser funcionario, sería el emprendedor del año, sería digno de reconocimiento, obvio no, y además pues hay que decir que sus cómplices, Luis Cárdenas Palomino, por ejemplo, está en prisión, acusado de torturador. ¿Qué va pasado con ese círculo cercano? Todos metidos en problemas, en la comisión de delitos. Y sin duda Genaro García Luna pues era quien movía los hilos, protegido por Felipe Calderón. Por ahí hay un video que después podríamos poner en donde ya al final del sexenio Felipe Calderón, después de que le habían comentado todo esto de las cartas de Herrera Valles, que le habían advertido de los malos pasos de García Luna, él dice: ha sido fundamental en la estrategia, en el combate a la inseguridad, el ingeniero García Luna, o sea, se desvive por este secretario de Seguridad. Entonces, evidentemente, estaríamos hablando de una vinculación no solo para el ejercicio del poder, sino en temas de negocios fuera de la ley. Dice el presidente López Obrador, y lo hace con atino, que, entre otras cosas, ¿por qué no se reveló tanto de las porquerías de la corrupción de García Luna? Porque tenía muy buena vinculación con ciertas figuras, ¿no? O sea, con los comunicadores orgánicos. Bueno, ya lo vimos en el caso de Leo Zuckerman. Él mete las manos al fuego por García. A ver si exhiben este video. O sea, si yo fuera el defensor de García Luna, les diría: a ver, momento, señor juez Brian Cogan, jurado, denme la oportunidad de enseñarles lo que pasa en México. Este señor es un santo, García Luna. Vean lo que dice Leo Zuckerman. No le cuadra. Así es, y son figuras de medios de comunicación, son medios de comunicación en sí mismos, ¿no? O sea, ya estamos hablando también de un tema corporativo. Y también habló, o sea, cuando habla de la gran influencia de Genaro García Luna, también habla de su relación y que por cierto, es una de las cosas que se discuten de cara al juicio, la relación con funcionarios de Estados Unidos en aquel momento, porque además también, o sea, no se puede uno explicar que una red como esta estuviera en marcha y que nadie se enterara en Estados Unidos cuando estaban los agentes de la DEA y había una relación muy, muy cercana. Vamos a ver parte de lo que dice el presidente sobre este tema, a propósito de que, por cierto, hay quienes están queriendo dejar fuera
los testimonios de estos funcionarios de Estados Unidos y por parte de la defensa de Genaro García Luna lo que quieren es que den su testimonio. Vamos a ver. Evidentemente era muy influyente García Luna en los medios de información, pero no solo en México, sino tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no?, con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, por eso es muy importante el juicio. ¿Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias? ¿Cómo esta doble vida? Por un lado, ¿no?, se le premia, se le reconoce, y por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada. ¿Y de qué manera no se enteran? Ahora sí que nadie se enteró, nadie supo, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación. Era la jefa del Departamento de Estado, la señora Clinton. No estamos hablando de cualquier cosa. Además me llama la atención esto de que no se involucre autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué no? No, esto lo dice el juez. Lo que dice es que no necesariamente tenían que saber que tenía esto. Sí, porque los abogados lo que quieren es que sí participen, porque los abogados lo que me imagino que sostienen es que fueron acciones concertadas. Esa es una. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen. Y lo otro, pues también llama mucho la atención, eso sí, de los abogados de García Luna, que no quieren que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su periodo. El que nada debe, nada teme. ¿Cómo es que nada más mientras fui servidor público, ya los negocios que hice, que son negocios privados, y la riqueza que obtuve, no tiene por qué tomarse en cuenta? Yo me preguntaría, por sentido común, ¿cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo? Cualquier persona, hasta un empresario de casas en Estados Unidos, de yates, ¿cómo? ¿Por qué tanto éxito? A Loret de Mola, para comprar su departamento y tener su mansión en Valle de Bravo, le llevó tiempo. Pero fue 6 años. Oye, pues es que a García Luna le enseñaron cómo pescar, no le dieron el pescado. Hay que recordar la filosofía de algunos neoliberales que dicen, ay, es que por favor, nada de apoyo, nada. Tú solito, te vamos a enseñar a pescar. Vaya que le enseñaron a pescar unos tiburonzazos, ¿no? A Genaro García Luna, que es un reverendo ladrón, o sea, las cosas por su nombre. Y eso de que tenía mucha habilidad, ahora son capaces de decirnos que vendía cursos de comunicación el señor. A García Luna le decían la metralleta porque no podía ni siquiera hablar, no daba entrevistas, sí, porque solo era así, no, señor, era muy limitado. Fue un hombre que fue ascendiendo en función de sus complicidades, desde que fue, hay que destacar, elemento con Zedillo, estuvo, entiendo, en el CISEN, después ya con Vicente Fox en la AFI, pero era un hombre de muy pocas palabras porque no podía hablar, no podía comunicar. Eso sí, tenía una gran capacidad corruptora. De hecho, hay periodistas por ahí que señalan que en el caso de Felipe Calderón le ofrecieron una cantidad importante, 10, 20 millones de dólares. Le habría ofrecido a un grupo criminal
para que pusiera a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Entonces, cuando nos dicen es que Felipe Calderón quizá no sabía, yo no me chupo el dedo. Y seguramente muchos de los que nos están viendo no, sobre todo los que tienen información. Pero bueno, llama también la atención, estimada la audiencia, que algunos diarios pues poco dan a conocer, ¿no?, de esto. O sea, un cintillo por ahí de Reforma diciendo, ya comenzó el juicio a García Luna, el jurado lo están seleccionando, el Universal también en pequeño, y todo lo demás en contra de la 4T, ¿no? Ahí tienen la Reforma diciendo, depuran jurado contra García Luna, contra el ingeniero, ¿no?, García Luna. Sí, pero sus 8 columnas, mira. Las 8 columnas de Reforma, ignoró general alertas de fuga, se lanzan en contra del nuevo subsecretario de Seguridad, sí, claro, ¿no? Luis Rodríguez Bucio. Y luego el Universal, pues, ¿qué dice? Sigue con en lo de primera la plana, ministra, ¿no? El caso de la en ministra, contra ya de la sabemos que era. ministra, y pues también ahí en chiquito, posibles jurados temen estar con Genaro García Luna. Bueno, no se diga, el Financiero está en otra cosa. Milenio, por ahí sí presenta una imagen, ¿no? Sí. De este juicio. Bueno, finalmente lo que quedan abiertas son muchas preguntas que vamos a estar viendo, cuáles son sus respuestas mientras se vaya desarrollando este juicio, que como sabemos pues va a durar alrededor de 2 meses más o menos. Empezaría tal vez ya el lunes, cuando se termine de conformar el jurado. Y pues se quedan abiertas estas preguntas. Una de ellas es, pues, ¿cómo esta riqueza en tan corto tiempo? Incluso hay otras divertidas que planteó el presidente el día de hoy, como por ejemplo, ¿por qué creen que se van a Madrid? ¿No? Ahí en España, hablando de Felipe Calderón, hablando de Enrique Peña Nieto, ¿no? Hasta Salinas ya se nacionalizó español. ¿Por qué no Barcelona, por ejemplo, no? que finalmente, pues sí nos dan pues un panorama de cuáles son las consideraciones, del cálculo que puede haber detrás. Lo que dice de Madrid es que es una ciudad donde la élite pues es fundamentalmente conservadora, ¿no? Y bueno, hemos y Barcelona más progresista. Y Barcelona más progresista. Esta sería la lógica más o menos. Pero bueno, muchas preguntas y ahí tiene usted ya mucho material para responder a Miguel Arzate al rato. ¿Cuántos nombres? ¿Quiénes? ¿Por dónde? Pues hay muchos y vamos a seguir hablando sobre este tema. Pero otra cosa que salió en la conferencia matutina a propósito de temas que salieron también desde el día de ayer fue esto que ya comentabas, la solicitud, o no sé si fue Miguel Arzate, la solicitud del Chapo Guzmán de ser trasladado a México, ¿no? Porque fueron violada su proceso, ¿no? O sea, el tema procesal, el debido proceso. Y sobre eso habló el presidente, en qué se encuentra esta situación, se va a revisar y en qué está. Vamos a ver. Además de hacer la declaración al abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leiva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes. Entonces, Esteban envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a la que corresponde, y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto. Y sí, lo vamos a revisar. Bueno, sería un asunto de derechos humanos, una revisión que se haría, ¿no?, de este tema. Y ya nada más para cerrar el caso de García Luna, yo diría 1, 2, 3 por García Luna, o más bien 1, 2, 3 por Felipe Calderón, que está detrás de García Luna. A mí no me engañan, claro que sí está muy enterado Felipe Calderón y debe estar muy en estos momentos tenso, ¿no? Yo creo que cantando esa de reloj, no marques las horas. Por ahí también anduvo hace un par de días incluso cantando canciones, ahí mandando mensajes, pero Felipe Calderón por algo está en España y sin duda no ha ido, por ejemplo, a los Estados Unidos,
incluso hubo varios eventos de la Fórmula 1, a él le encanta la Fórmula 1, es fanático de Checo Pérez, pero no va a los Estados Unidos, y ese no es un asunto menor, ¿eh? O sea, sí tiene no es casual. el miedo de que haya ya abierto una investigación formal en torno a lo que hizo en particular, no su secretario, ¿no? Sí, no vaya a ser que ya no pueda regresar, ¿no? Que ha sucedido. Así es, hay unos que exactamente. De repente. Llegan ahí a Disney y todo, ya no regresan. Pero bueno. Oye, pero este tema del Chapo, digo, ahorita está saliendo y todo, pero ¿por dónde crees que va a venir la pedrada? Digo, hay dos grandes narrativas que se han venido impulsando, una, la del narcogobierno y la complicidad del gobierno. Además es que es ridículo, justo en el contexto en el que inicia este juicio, lo que se ha venido impulsando es la complicidad del gobierno, pues justo con el cártel de Sinaloa, con el Chapo y todo, y vas a ver cómo, recuerda mis palabras, sí, eso se duda. va a impulsar a raíz de este tema de la carta y de si se traslada, no se traslada, porque las campañas están ahí. Yo decía, hay dos grandes narrativas, una es esa y otra es la del autoritarismo de este gobierno. Y hablando de eso, en días pasados salió pues sobre todo trascendió en redes sociales el hecho de que una ONG había hecho pues como un concurso para ver quién era el gobierno más tirano y quién era el presidente más tirano, ¿no? El tirano del año. Este Index Censorship que salió en días pasados y que supuestamente premió a nuestro presidente, el presidente López Obrador, como el tirano del año. Hoy el presidente ahí en la mañanera retoma este hilo de un periodista, el periodista Kurt Hackbarth, en donde refiere pues quiénes son los que están detrás de este nombramiento, ¿no? Esta ONG, y dice, este es otro absurdo ataque de una ONG del mundo anglófono, nada nuevo, pero es importante saber quiénes están detrás. Nada más rápidamente leo. La directora Ruth Anderson, exmiembro del Parlamento y ahora en la Cámara de los Lores, fue una de las más activas de los progres del Partido Laborista que buscó destruir al entonces jefe del partido, Jeremy Corbyn, acusado de antisemita. Ella misma acusó de antisemita a la activista de derechos civiles y fundador de la Alianza Antirracista, el afrobritánico Mark Wadsworth. Y luego fue expulsado del partido, proceso que fue narrado en el documental Labour Files. Y luego dice también, pero desde antes de entrar en el Parlamento, Smith, este personaje, la de la ONG, fue nombrada en un cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos como una fuente que había que proteger estrictamente. Básicamente estaba pasando información a los gringos acerca de los planes del entonces primer ministro Gordon Brown de convocar elecciones sorpresas. Y finalmente este dato, no es sorpresa que el Index on Censorship es del National Endowment of Democracy del gobierno de Estados Unidos, que es la misma organización que en México financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por el mismo Claudio X González. Bueno, ahí está más o menos pues una radiografía de quienes están detrás de este nombramiento que le hacen al presidente como el tirano del año. No es la primera vez, pero es importante estar al tanto pues del contexto en el que se generan estas cosas que se convierten en campaña y que lo que buscan es robustecer ya una narrativa que existe, que está en la oposición a nivel nacional y también a nivel internacional, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues además esta organización parte de una premisa falsa, porque están diciendo que López Obrador es el responsable del asesinato a periodistas en México. Entonces eso, de entrada es muy cuestionable, más allá de dónde viene esta organización, que además es británica. Estamos inmersos en una guerra mediática internacional y nacional, pero el punto es, ¿tienen o no tienen razón? O sea, ¿ha habido una embestida de López Obrador en contra de periodistas? La respuesta es no. De hecho, el viernes habrá más información, nos dicen, del caso Ciro Gómez Leiva. Pero la violencia en contra del periodismo en este país, que hemos condenado muchos, se da a partir de grupos locales. No se da
por disposición de un jefe de Estado. No se da porque López Obrador sea un dictador y diga, no quiero que hablen en mi contra. Pues al contrario, hasta lo goza. López Obrador goza que lo critiquen porque le gusta el debate, le gusta exhibir a quienes en su momento le quemaban incienso a los expresidentes. Dice, por mí mejor que Ciro, Zuckerman, López Dóriga estén todo el día con sus desvaríos, con sus desatinos, porque los vamos a confrontar, los vamos a señalar y eso va a, de alguna manera, fortalecer mi proyecto. Pues en el caso de López Dóriga, hoy le solicitaron, ¿no?, una disculpa ante su desatino sobre lo del aeropuerto y del caso de Biden, ¿no? Pero bueno, entonces, insistir. Y esto vale la pena porque que se escuche fuerte y a todo el mundo. No hay un clima de censura, ni mucho menos de atentado a la libertad de expresión en este país que provenga del gobierno de López Obrador. Digo, eso para que quede claro, porque en las estadísticas dicen, mira, México, violencia contra periodistas, a la par de otras naciones en donde sí hay dictadores. Aquí no hay dictadores, ¿eh? Sí, y sin meterse al análisis de qué es lo que está pasando verdaderamente con el periodismo aquí y de dónde viene la violencia y todo, ¿no? O sea, no, el chiste es señalar al gobierno. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con este kiosco porque hay otros temas y vamos a seguir hablando de la prensa porque es día del quién es quién de las mentiras.